Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Buenos días, hoy es martes 4 de marzo del 2025. Yo soy Marcela Ávila Egleton y estamos transmitiendo en vivo su programa En su propia voz. El día de hoy nos acompaña la maestra Ana Lilia Moreno, coordinadora del programa de competencia y regulación de México Evalúa. Ana Lilia, bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Marcela, mucho gusto y buenos días. Ana Lilia es experta en temas de competencia económica, regulación, transparencia, gobierno corporativo y rendición de cuentas. Y hoy la invitamos porque, bueno, como ya se preveía, iniciamos el día con notas sobre la aplicación de aranceles, la caída del peso y, bueno, pues implicaciones importantes que pues estaremos viendo sus efectos próximamente como resultado de este decreto del presidente Donald Trump en términos de la entrada en vigor de los aranceles del 25% a productos, algunos productos de origen mexicano a partir del día de hoy. ¿Cuáles serán las consecuencias en el corto y mediano plazo? Pues para nosotros, pero también para la economía estadounidense, porque sabemos que esto no solamente tiene implicaciones locales, sino para la economía estadounidense también. Claro, mira, esto es algo insólito, no lo habíamos visto en muchísimos años y de hecho hay antecedentes muy peligrosos. Por ejemplo, la política arancelaria de Estados Unidos que fue muy agresiva en los años 20 del siglo pasado, que desencadenó la gran recesión de 1929. Ya todos lo vemos en nuestros libros de historia, pero fue un periodo muy crítico para las familias norteamericanas. Al impulsar una política nacionalista de consumo interno muy agresiva para castigar, digamos, las entradas de productos importados de Estados Unidos desde otros países, pues lo que hace en el corto plazo es encarecerle a los consumidores norteamericanos el acceso a los bienes que pues disfrutan comúnmente. Y ya entrados en el siglo XXI, pues tenemos la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que nos ha convertido en una potencia como región mundial. Canadá, Estados Unidos y México acumulan entre los tres un tercio del PIB mundial. Estamos muy interrelacionados en nuestras economías y sin duda esta política de aranceles que realmente son cuotas compensatorias, es decir, son castigos que nos ponen a los países por no cumplir ciertas condiciones, en este caso de seguridad y de migración, pues encarece los productos y genera pues mucho nerviosismo en los mercados. Si bien los aranceles no son una cuestión nueva para Donald Trump, sabemos que en 2018 también tuvo una amenaza de poner aranceles a algunos productos mexicanos, finalmente se echó para atrás, pero ahora con un gabinete mucho más radical, en un contexto en el que pues claramente ya no está buscando la reelección en el siguiente periodo y tiene la posibilidad de eh, pues, pues demostrarse tal cual es. ¿Qué diferencias se observan en los aranceles que se proponían y que se han aplicado en otros momentos y estos que entran en vigor el día de hoy? Claro, bueno, la política arancelaria siempre ha estado en la mente de Trump, como bien dices. Él es una persona que piensa en términos mercantilistas. ¿Qué quiere decir esto? Transaccionales,
Es decir, que todo es un yo gano y tú pierdes, o sea, suma cero. No piensa en un win-win, eso es algo de su psicología. Sin embargo, en el mandato anterior de Trump, no tenía un equipo tan cohesionado en términos ideológicos. Esto se fue cocinando después de que perdió las elecciones frente a Joe Biden, después de que vivió también procesos judiciales importantes contra su persona y contra sus equipos de trabajo. Incluso hubo personas que estuvieron encarceladas por los disturbios del 6 de enero. Eh, entonces, todo esto ha enrarecido mucho su criterio. Entonces, hoy en día Trump se presenta al mundo como un señor más fuerte, más respaldado por una votación masiva que lo colocó donde está nuevamente y por un equipo muy ideologizado en términos de llevar a Estados Unidos a ser grande como fue en los años de oro del siglo XIX, cuando se consolidaron las industrias acerera, petrolera, ¿no? Carbonífera en Estados Unidos y que crearon una potencia mundial económica basada en estas industrias y también la manufactura, por supuesto, ¿no? Entonces él sueña con regresar a ese momento de gloria de Estados Unidos y como ha encontrado que la globalización y los enfoques de optimización de cadenas de suministro dispersas en el mundo de las empresas multinacionales para él no significan el valor que él quiere para su país. Entonces, lo que él busca a través de estas políticas arancelarias es que las cadenas de suministro regresen a Estados Unidos, se integren verticalmente, o sea, otra vez como grandes empresas, las que se conocían en el siglo XX, y que vuelvan a contratar a ciudadanos americanos para fabricar en Estados Unidos los productos que ellos consumen. Es una especie como de autarquía, pero también imperial. O sea, es un concepto muy extraño, ¿no? Que combina aspectos antagónicos, ¿no? Porque por un lado sí pretende regresar el dinero a Estados Unidos, no financiar guerras internacionales, pero por el otro lado sí dominar el mundo. ¿Qué tan viable es pues esta apuesta de hacer América grande de nuevo en un contexto completamente distinto, ¿no? Porque justamente, como bien dices, la idea de esta nueva, bueno, no nueva, pero esta, la forma actual de cadenas de suministro y demás tienen que ver con reducir costos y generar productos pues que tengan, que sean más competitivos en el mercado. Entonces, pareciera que aunque la idea general de traer de nuevo esos empleos a los Estados Unidos, que además se pagarían significativamente mejor que como se están pagando en otros países como México, por ejemplo, pues pone en duda la viabilidad justamente del modelo. Sí, yo veo difícil que logre su cometido en 4 años, porque reintegrar estas cadenas de suministro que están dispersas en el mundo buscando pues los costos óptimos, tanto fiscales como logísticos, como de mano de obra, ha tomado 30 años, o sea, articular todas estas cadenas. Lo vimos en la pandemia, por ejemplo, con las cadenas de suministro farmacéuticas, que si bien se perturbaron por la pandemia, que se cerró todo, que fue muy difícil articular las entregas a tiempo de los productos y de los insumos, también vimos las bondades de las cadenas porque a través de ellas se pudo generar la investigación y desarrollo aplicada para las vacunas, por ejemplo, la fabricación y la distribución masiva de estas vacunas. En 2 años ya el mundo estaba prácticamente vacunado. Esto se logró a través de la optimización de estas cadenas de suministro. Si toda la cadena se reintegra en una sola empresa verticalmente puesta en un solo país, difícilmente se van a optimizar los costos
y difícilmente se podría lograr una resiliencia, o sea, una recuperación como la que se logró en la pandemia, a la velocidad a la que se recuperó. La verdad es que creo que no lo valoramos lo suficiente. Eh, También otro aspecto que Trump no está tomando en cuenta y creo que no lo tiene bien calculado es el tema de la robotización. O sea, la manufactura del siglo XX no tiene nada que ver con la del siglo XXI. O sea, las fábricas utilizan muy poca mano de obra, la mayor parte está robotizada y si pretende que regresen, por ejemplo, las empresas automotrices, las empresas de dispositivos médicos, la empresa farmacéutica a Estados Unidos, para lograr tener costos óptimos, lo que se va a necesitar es que lo roboticen mucho más de lo que ya están. Entonces, esto significaría que contratarían muy poco personal de Estados Unidos. O sea, esto que él pretende que los norteamericanos vuelvan a trabajar en las fábricas como se hacía en el siglo XX, lo veo muy complicado, sobre todo también por el tema salarial, que pues no es competitivo respecto de otros países donde los salarios son más bajos, aun cuando sean competitivos, porque cada país pues tiene su propio poder adquisitivo y en el caso de Estados Unidos, estos trabajos en las fábricas, pues los norteamericanos promedio ya no los quieren, ellos quieren trabajar en la industria de los servicios. Eh, la presidenta Sheinbaum bueno, había ya hecho algunos comentarios, pero el día de hoy plantea que se responderá con medidas arancelarias y no arancelarias y que esta información la va a dar a conocer el domingo en el Zócalo. Eh, ¿Cómo se vislumbra la respuesta de México? Porque lo cierto es que la primera parte o la primera negociación hace unas semanas, pues en general generó pues una visión positiva sobre la capacidad de interlocución y de, pues bueno, justamente de negociación de la presidenta al decir, bueno, a ver, espérennos, déjenos dar resultados en términos de la migración y del narcotráfico, del combate, bueno, sobre todo el fentanilo. Y bueno, pues un mes después, pues esa, pues eso ya se rebasó. Incluso además, si tomamos en cuenta esta traslado a Estados Unidos de un número importante pues de narcotraficantes la semana pasada, como una forma de responder a las demandas de Trump. Eh, no? Bueno, se respondió, se hizo, se negoció y pareciera que Trump desde el principio tenía muy claro que no, pues que no iba a haber esa posibilidad de plantearlo en otros términos la relación y pues para dónde vemos que se va esta situación. Qué buena pregunta, Marcela. Yo he pensado mucho también en esto. Hoy leí en la mañanita el texto del decreto que publicó la Casa Blanca para refrendar, ¿no? La activación de los aranceles. Y hay dos párrafos muy interesantes porque son prácticamente los mismos del decreto del 1 de febrero que se emitió y bueno, con la voluntad desde el 20 de enero, que fue cuando tomó posesión él. Y ahí se estipula la inconformidad sobre presuntos contubernios del poder político mexicano con los criminales o las organizaciones criminales. En ese sentido, me parece que la presidenta Sheinbaum buscó atenuar o solventar esa preocupación de Estados Unidos. Sin embargo, en la nota, bueno, en el decreto que se publica hoy, aparece que dice que no, que México no hizo nada, o sea, que no ha hecho prácticamente nada, o sea, que sus esfuerzos no sirvieron y que no cumplió. Entonces ahí nos preguntamos qué se necesita para cumplir, si es que podemos confiar que esa es la razón de los aranceles o de estas cuotas compensatorias. Y ahí el tema es que el poder político mexicano, aunque entregó a 29 capos de la droga de los años, desde los años 80 en México, pasando por los Zetas, que fue un grupo criminal espantoso, me parece que no está cumpliendo con esa expectativa porque muchos de esos capos no tienen nada que ver con el fentanilo,
no tiene nada que ver con las muertes que está viviendo la juventud en Estados Unidos. Y sobre todo, ninguno de esos capos fue funcionario público. Entonces creo que sí hace falta leer a la letra la preocupación o la exigencia de Estados Unidos y que el poder político, incluyendo los partidos de oposición, porque pues sabemos que todos han tenido la oportunidad de gobernar en México, pues ni modo, tendrán que entregar personas que han estado involucradas con el narcotráfico a las autoridades y, y mostrar que esa señal es verdadera, ¿no? Por otro lado, me parece que faltan indicadores que nos ayuden a trazar la ruta que está siguiendo el poder político en México para combatir, por ejemplo, el trasiego y lo que más le preocupa a Trump, que es el consumo de las drogas en Estados Unidos. O sea, él en sus textos menciona que le preocupa muchísimo las muertes. Entonces, aunque no seamos responsables de esas muertes, porque el gobierno de Estados Unidos tendría que hacerse más responsable, lo ha dicho la presidenta Sheinbaum, él lo reitera. Entonces yo creo que una estrategia inteligente de México podría ser el trabajar de la mano de las autoridades sanitarias de Estados Unidos para seguir o darle una trazabilidad al consumo. Si siguen incautando los volúmenes de fentanilo que nos han comunicado las autoridades, si se siguen destruyendo los laboratorios, entonces lo que va a pasar es que va a haber escasez allá, va a subir el precio de las drogas. Eh, si las autoridades sanitarias de México trabajan de la mano con las de Estados Unidos para demostrar que estas restricciones están disminuyendo el consumo y se está atendiendo sanitariamente a los drogadictos, yo creo, de la mano de los medios de comunicación, podría ser una señal contundente de que México está logrando el objetivo de saldar esa preocupación con Estados Unidos. Me parece que podría ser una estrategia a seguir. Y claro, la parte más compleja que es entregar a pues, aquellos funcionarios y exfuncionarios que están coludidos con el narcotráfico, ¿no? Que finalmente pues es la parte quizá más compleja porque es lo que pareciera que Trump está esperando que suceda y no se ve que en México se vaya a entregar pues a ningún funcionario más allá de que también pudiera desatar una cacería de brujas entre la vieja clase política, ¿no? Porque, bueno, sabemos que hay vínculos, bueno, por lo menos se asume que hay vínculos de funcionarios de todos los partidos, pero seguramente, en todo caso, quienes serán evidenciados, pues son aquellos pues, que estuvieron en el poder previo a la llegada de Morena. Sí, lo que se ve eh, tangiblemente es que hay una resistencia muy fuerte del poder político, y hablo de todos los partidos, de sacrificar a sus líderes que pudieran estar involucrados con el narcotráfico. Sabemos los ciudadanos que existen, ahí están. Algunos nombres suenan, otros no sabemos tanto. Ellos sí saben. Y ellos además les dan fuero, les dan privilegios, pero se niegan a sacrificar a uno por lo que dices, porque el efecto en cadena o el efecto dominó sería pues una cacería de brujas, pero eso la verdad nos vendría bien, o sea, tendríamos que sanear nuestro sistema político y aprovechar esta coyuntura para poder avanzar, porque todos los ciudadanos sabemos que existe este contubernio y nos hace daño como país, y ya vimos que contagia a otros países. Por supuesto. Ahora, en el tema de México, volviendo a la parte económica, al tema específicamente de los empleos, ¿cómo y quiénes serían los sectores más afectados? Mira, el tema es complejo. El Brookings Institute, que es un instituto muy prestigiado en Washington, ha hecho un modelo, yo creo que es el más preciso que he visto, y ha hecho escenarios con los aranceles del 25% y con el escenario de represalias por parte de México y Canadá. En un escenario sin represalias,
La pérdida de empleos de México podría estar en 1.4 millones de empleos. México sería uno de los países más afectados de los tres porque nuestras exportaciones están muy conectadas con Estados Unidos. Por ejemplo, estaba viendo cifras de Querétaro. 82% de las exportaciones de Querétaro van a Estados Unidos. 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos. Entonces, al momento de que nos imponen aranceles generales, pues en ese momento, primero vamos a ver una reacción del tipo de cambio que va a tratar de compensar de forma como natural la pérdida, ¿no? Podríamos ver un dólar a 25 pesos. Eso te mueve todas las estructuras de costos y te mueve, por supuesto, el empleo. También vamos a ver que puede haber una contracción importante de la demanda. En el momento en que suben los precios en Estados Unidos, baja la demanda y ahí es donde en el mediano plazo podríamos ver pues quiebra de empresas, sobre todo las medianas que están conectadas a estas cadenas de suministro, algunas pequeñas empresas. Las empresas grandes a veces pues tendrán el apoyo de sus corporativos, podrán aguantar quizá un poco más, pero en el momento en que vemos cierre de empresas, pues tenemos desempleo automático. En un escenario con represalias, cuando México, si decide la presidenta Sheinbaum responder con aranceles a Estados Unidos, estaríamos ante un escenario de pérdida nacional de empleo cerca de 2.2 millones de empleos. Esto según el modelo de Brookings. Me parece que es una cifra lo suficientemente preocupante como para reconsiderar el poner represalias. Creo que no es necesario porque ya lo discutimos, la razón de ser de estos aranceles no es económica, es política. Y justamente en esos términos se buscará o no resolver, ¿no? O uno esperaría que la respuesta del gobierno mexicano sea política, no necesariamente económica. Yo he escuchado a expertos en comercio internacional y bien lo dicen, tenemos derecho a poner represalias. O sea, el derecho internacional nos asiste y sí podemos ponerlas. La cuestión es de conveniencia económica, yo creo que no es conveniente y sí se necesita más una decisión política para que Trump nos considere más aliados que enemigos. Recuperar la confianza con Estados Unidos y por el otro lado trazar una ruta de diversificación de exportaciones para que nuestras exportaciones no dependan tanto de esa economía. ¿A qué aspectos habría que ponerle atención en las próximas semanas para irle dando seguimiento a este tema? Pues sobre todo las respuestas, los avisos de las empresas más importantes que están en México, qué es lo que piensan hacer. Ellas han estado esperando este momento para saber qué hacer con sus decisiones de inversión. Estar preparados en términos personales, pues en disminuir nuestras deudas, en tener un consumo pues bastante austero para poder estar preparados para un golpe fuerte, sobre todo en el corto plazo por el tipo de cambio y después por posibles despidos. Pues, Ana Lilia, muchísimas gracias. Tocará seguirle dando mucho seguimiento a este tema. Ojalá que nos puedas acompañar en unas semanas para ver qué impacto se ha tenido. Y gracias al equipo de producción y que tenga usted un muy buen día. Con mucho gusto. De Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.